El próximo 24 de mayo, el ex banquero conservador Guillermo Lasso asumirá como flamante presidente de Ecuador. Lasso se proclamó presidente electo de ese país en el balotaje de este domingo sobre el delfín izquierdista correísta Andrés Arauz, quien concedió su derrota antes de que se concluyera el escrutinio. Vamos a hablar sobre este tema y también sobre lo que sucedió en Perú este fin de semana con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rosario, un gusto saludarte. El gusto es nuestro, como es habitual, Claudio. La primera pregunta que se me genera es cuál es el mensaje que están dando las urnas ecuatorianas al darle este triunfo al conservador Lasso por sobre el izquierdista Arauz. Vos sabés que mi impresión es que la clave para interpretar el mensaje de las urnas es que en realidad ni se trata de tanta derrota de Arauz, ni se trata de tanto triunfo de Lasso. En realidad había un protagonista excluyente en esta elección y que era alguien que no figuraba en las papeletas, en los sufragios, incluso que ni siquiera estaba en el territorio ecuatoriano. El protagonista excluyente era Rafael Correa. Los votos que sacara o que no sacara Andrés Arauz no eran ni propios ni contra él. Los votos que sacara o no sacara Guillermo Lasso no eran ni para él ni contra él. Acá todos los votos eran a favor de Rafael Correa o en contra de Rafael Correa. Si a esta segunda rueda, en lugar de Guillermo Lasso, hubiera entrado Yacu Pérez, el candidato del movimiento indigenista Pachacutic, que estuvo a milímetros de entrar, porque cuando terminó la primera vuelta el que había quedado en segundo lugar era Yacu Pérez, no Guillermo Lasso. Como la diferencia era mínima, se hizo un recuento y en el recuento aparecieron unos votitos más o se dirigieron unos votitos más hacia Guillermo Lasso. Posiblemente o seguramente si el candidato anticorreísta hubiese sido Yacu Pérez en el balotaje que se hizo ayer, hubiera ganado, incluso hubiera ganado por una diferencia mayor a la que consiguió Guillermo Lasso, porque los votos ayer no eran para uno o para otro de los candidatos que estaban contendiendo, sino a favor o en contra de Rafael Correa. Quien fue derrotado ayer fue Rafael Correa. Esta era una elección como la del 2003 en la Argentina. A la primera vuelta la ganaba seguramente Menem y la ganó Menem, pero el que entrara a la segunda vuelta, fuese quien fuese, iba a ganarle de manera inexorable a Menem. El que entró a la segunda vuelta con muchos votos menos que Menem, pero entró al balotaje con él, fue Néstor Kirchner, y Menem ni siquiera se presentó al balotaje porque sabía que lo iba a perder. En este caso, el que entrara a la segunda vuelta para competir contra el candidato que había puesto Correa y que era un desconocido, si bien es un tipo joven y muy inteligente, Arauz, es un desconocido para la mayoría de los ecuatorianos. Los ecuatorianos votaban a favor o en contra de Rafael Correa. Y en este caso, este voto me parece que lo está entendiendo Guillermo Lasso, porque él, que representa al poder financiero, él que representa al conservadurismo incluso religioso, es un hombre del Opus Dei, es un hombre de la ortodoxia económica. Él fue el ministro de Economía de Yamil Maguad, que sobre el final de la década del 90, después de un colapso financiero espeluznante, empezó a crear la dolarización de la economía de Ecuador, que se instaló a partir del año 2000. Guillermo Lasso es el ex banquero que puso la economía en el sentido en el que está, pero no lo votaron por lo que él representa en términos económicos. Más vale la posición típica del espíritu que tiene su base en Guayaquil, que es un espíritu libre mercadista, pro empresa privada, y contrapuesto al espíritu que tiene como base a Quito, que es más estatista, más partidario de las regulaciones a la empresa privada. A Guillermo Lasso lo votaron porque
votó en contra, la mayoría, el 52 y pico por ciento votó en contra de ese personalismo caudillesco, verticalista, agresivo, intolerante que había caracterizado los gobiernos de Rafael Correa. Rafael Correa estaba invicto en las urnas, ganó 3 elecciones, 4 elecciones ganó, porque él personalmente ganó 3, y la que ganó Lenín Moreno también fue una victoria de Correa, porque Lenín Moreno también era un desconocido y ganó porque era el candidato de Correa. Después se peleó, se convirtieron en archienemigos, pero llegó a la presidencia como candidato de Correa. Estaba invicto el correísmo. En esta oportunidad pierde el invicto porque el giro que ha dado el pueblo ecuatoriano es no querer volver a ese relato autoritario, filochavista, sobre todo en lo político, porque económicamente hay muchas diferencias entre Rafael Correa y el chavismo, pero no en el verticalismo, en el personalismo, en el ideologismo sofocante. La gente votó en contra de eso, no a favor del conservadurismo que expresa Guillermo Lasso, del libre mercadismo casi extremo que expresa Guillermo Lasso. El primer discurso que dio Lasso como presidente electo, en la misma noche del domingo, pareció comprender que el voto que ha recibido le pone condiciones también a él y a su gobierno. Claudio, te pido ahora trasladarnos a Perú. ¿Qué estarían anunciando estos resultados de cara a la segunda vuelta? Son resultados complejos porque hay muchos candidatos con posibilidades de llegar al balotaje y además de ser presidente o presidenta de esa nación. Así es, 5 o 7, ¿no? Lo cual es un hecho casi inédito, irrepetible en otro rincón. Fíjate que es la contracara absoluta de Ecuador. Ecuador es la grieta con 2 veredas contrapuestas. Perú no es una grieta con 2 veredas, es un escenario político absolutamente agrietado, lleno de grietas, un escenario político absolutamente atomizado. En Ecuador se votó a favor o en contra del correísmo. En Perú el voto se atomizó como se atomiza siempre, con un resultado llamativo en lo que va contado de los votos, que es quien está al frente, Pedro Castillo. Si bien en algún momento él fue del partido que comandaba Alejandro Toledo, alguien de posiciones económicas claramente libre mercadistas, claramente a favor de la empresa privada, Pedro Castillo luego como sindicalista docente fue de una combatividad manifiesta, se hizo muy popular con una huelga tremenda que hizo en el campo docente contra el gobierno de Ollanta Humala, y ahora fue como candidato del partido Perú Libre, que alguna vez se llamó Partido Libertario y que tiene como plataforma ideológica el pensamiento de Mariátegui, es un partido mariateguista. Por lo tanto es un partido marxista-leninista, porque José Mariátegui era un pensador marxista, fue el fundador del Partido Comunista de Perú, fue quien tradujo por primera vez en Latinoamérica al español el libro El Capital de Carlos Marx. Ese partido es el que fue más votado en la primera vuelta. La impresión que da es que a esto, para entenderlo, hay que verlo en bloques y no en partidos, porque cuando uno ve cuánto sacaron los candidatos que entraron en ese batallón de punta que encabeza Pedro Castillo con su partido marxista, uno ve que están Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Rafael López, Johnny Lescano, Forsyth, en fin, todos son de centro derecha o de derecha dura, derecha populista en el caso de Keiko Fujimori, pero derecha al fin. Se supone que en la segunda vuelta quien entre a ese balotaje, probablemente Keiko Fujimori, probablemente Rafael López o Johnny Lescano o Hernández Soto, quien sea, es posible que gane, porque da la impresión, cuando uno mira ese escenario político tan agrietado, tan atomizado, ve que los partidos de derecha suman más votos que los partidos de izquierda, y si se juntan los votos de derecha a favor del candidato que haya entrado al balotaje, es posible que venzan a Pedro Castillo.
Bien, Claudio, te agradecemos mucho por el día de hoy este análisis. Veremos qué sucede en Perú y tendremos un nuevo contacto seguramente esta semana. Que pases muy bien, gracias. Un gusto, Rosario, hasta siempre.